Rafael Montalti sonríe a las cámaras mientras entrega cajas de ropa en un refugio para mujeres. Es un gesto noble, la acción perfecta para su nueva campaña de responsabilidad social. Pero lo que no esperaba era salir de allí cargando un peso mucho mayor, la mirada firme de una mujer que no le pidió nada, solo respeto. Camila Nogueira parecía inquebrantable. Discreta, sin maquillaje, sin pretensiones. Pero semanas después, cuando descubre que las creaciones de las mujeres del refugio fueron copiadas y convertidas en lucro por la empresa de Rafael, todo se desmorona. Ella lo acusa de traición. Y él, por primera vez, se ve frente a un espejo que no perdona. Herido en su honor y confrontado con su propia conciencia, Rafael enfrenta la mayor crisis de su vida. ¿Pero será demasiado tarde para recuperar la confianza de Camila? ¿O el amor puede nacer del acto de reparar y del coraje de cambiar? ¿Quieres saber qué ocurrió? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Y cuéntanos desde dónde nos ves, escribe aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Las mañanas de Camila Nogueira siempre comenzaban antes de que saliera el sol. En un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, se movía en silencio para no despertar a la vecina anciana con quien compartía el piso. El aroma del café recién colado llenaba el aire mientras revisaba su agenda del día, costura con el grupo de nuevas acogidas a las 10, mediación terapéutica a las 14, visita del trabajador social a las 17. Cada minuto parecía cuidadosamente dedicado a una misión. El hogar donde trabajaba como voluntaria no era solo un refugio. Era el lugar donde las mujeres volvían a respirar. Camila lo sabía porque ella misma un día tuvo que volver a aprender a hacerlo. Sobrevivió a lo que juraba que nunca olvidaría, y ahora transformaba cada cicatriz en presencia cálida para las demás. Su mundo estaba hecho de miradas, silencios y palabras que no juzgaban. En las paredes del refugio, recortes de telas de colores contaban historias que nadie más quiso escuchar. Ropa remendada, telas convertidas en arte, hilos que cosían memorias. Camila, con su voz suave y mirada firme, se había convertido en un pilar en ese espacio. Tenía la paciencia de quien ha caído y se ha levantado. Era delgada, de rasgos delicados, con el cabello siempre recogido de forma práctica. Vestía con sencillez, pero había nobleza en cada uno de sus gestos. Cuando hablaba, las mujeres la escuchaban como quien oye a alguien que ya caminó por ese mismo valle oscuro, y logró volver con vida. Del otro lado de la ciudad, las mañanas de Rafael Montalti estaban marcadas por vidrios polarizados, ascensores silenciosos y cafés importados servidos por asistentes que memorizaban su agenda antes incluso de que él abriera los ojos. En el piso 43 de un edificio de lujo, su penthouse ofrecía una vista panorámica de la ciudad que dominaba. A los 38 años, Rafael era el rostro, y la mente, detrás de Montalti Couture, una marca de moda de lujo que marcaba tendencia en Europa y generaba cifras millonarias en Brasil. Su día comenzaba con reuniones sobre tendencias, terminaba con cenas en París, y entre una cosa y otra, cerraba contratos que movían millones. Su vida era una coreografía perfecta de poder, estética y control. Pero detrás de los escaparates iluminados, se escondía un hombre solitario. Rafael vestía impecable, pero evitaba miradas que duraran más de lo necesario. Era educado, pero distante. Rodeado de belleza, pero inmerso en una rutina sin alma. No era cruel, pero tampoco sensible. Solo práctico. Su infancia estuvo marcada por la exigencia, el estatus y una profunda aversión a la fragilidad. Las emociones eran debilidades, eso fue lo que aprendió. Por eso, evitaba involucrarse. Con todo. Con todos. El contraste entre Camila y Rafael no era solo estético. Era existencial. Mientras ella encontraba sentido en lo colectivo, él se refugiaba en la lógica del individualismo. Mientras ella se entregaba en silencio, él construía su imagen en escenarios iluminados. Ella creía en los procesos. Él, en los resultados. Ella respiraba humanidad. Él exhalaba ambición. Y fue precisamente por una cuestión de imagen que sus mundos colisionaron. La asesoría de Rafael, presionada por campañas sociales virales impulsadas por marcas competidoras, sugirió un gesto simbólico:
donar las prendas no vendidas de una colección a una institución de caridad. Algo que transmita empatía, dijeron. Él aceptó sin protestar, más por conveniencia que por convicción. Y para generar buen contenido visual, decidió visitar personalmente uno de los lugares beneficiados, el Hogar Clara Luz, donde Camila trabajaba. Ese día, Camila acababa de terminar un círculo de conversación intenso, marcado por lágrimas y silencios pesados. Al salir de la sala, se topó con flashes, risas forzadas y un movimiento inusual en la recepción. Ropa en perchas, cámaras posicionadas estratégicamente, y en el centro de todo, un hombre alto, con traje elegante, sonriendo con una naturalidad que parecía ensayada. Era Rafael. Entregaba cajas y posaba junto a dos mujeres acogidas, como si cada gesto fuera parte de un guión. Camila observaba desde lejos, con los brazos cruzados. Sus ojos no eran hostiles, pero sí atentos. Él la notó. Sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió. Él titubeó. Por un segundo, el aire se volvió más denso. Rafael desvió la mirada, desconcertado por no saber que tenía esa mujer tan discreta, y por qué se sentía juzgado sin palabras. Cuando los fotógrafos intentaron incluirla en la foto, Camila se negó con un simple gesto de la mano. Volvió a la sala. Dejó a Rafael allí, rodeado de cámaras, pero con una extraña sensación de vacío. Ella no sabía su nombre. Él no sabía por qué eso lo había afectado tanto. Pero ese primer encuentro silencioso fue el detonante de un cambio invisible. En los días posteriores a la visita al refugio, Rafael volvió a su rutina. Reuniones, llamadas, pasarelas, campañas. Pero, por más que lo intentara, no lograba borrar de su mente la mirada de esa mujer. Ella no dijo nada. Y, sin embargo, parecía haberlo dicho todo. Había un peso en ese silencio, un juicio al que él no estaba acostumbrado. Estaba habituado a miradas que buscaban aprobación, adulación, beneficios. Camila no lo admiró. No lo odió. Simplemente lo vio. Y eso lo desestabilizó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante la semana, revisando los videos de la visita para aprobar los cortes finales del contenido de marketing, Rafael pausó varias veces en una imagen donde Camila aparecía al fondo, observando todo con serenidad. Era como si ese cuadro silencioso dijera más que todas las sonrisas ensayadas a su alrededor. Movido por algo que ni él mismo comprendía, le preguntó al equipo de producción si sabían el nombre de la voluntaria. Nadie lo sabía con certeza. Fue entonces cuando tomó una decisión inusual: volvería al refugio. Pero esta vez, solo. Sin cámaras. Sin ropa de marca. Sin anuncio. Camila estaba en el jardín del refugio cuando lo vio cruzar la entrada. Llevaba algunas cajas con telas y accesorios de costura, pero su presencia era menos imponente. Usaba jeans oscuros, camisa remangada y zapatillas comunes. Ella alzó las cejas, sorprendida. Él la saludó con un gesto respetuoso, como pidiendo permiso para estar allí. Ella lo miró con cautela, pero no rechazó su presencia. Traje algunas donaciones que quizás puedan servir para los talleres, dijo, sin acercarse demasiado. Camila asintió y lo condujo hasta la sala de costura, donde algunas mujeres unían retazos de colores y discutían sobre moldes y cortes. En ese ambiente sencillo, Rafael parecía fuera de lugar, pero no arrogante. Observaba con interés genuino. Una de las acogidas, entusiasmada con las telas, inició una conversación. Rafael respondió con amabilidad. Camila lo miraba a lo lejos, con desconfianza y curiosidad. No había cámaras. No había reflectores. Y, poco a poco, ella notó que él realmente quería entender lo que ocurría allí. En los días siguientes, volvió varias veces. Siempre con discreción. Siempre con respeto. Con el tiempo, Camila empezó a notar pequeños gestos: él escuchaba más de lo que hablaba, ayudaba a cargar materiales, elogiaba el trabajo de las mujeres con sinceridad. Un día, se sentó a observar una rueda de costura y una de las mujeres lo desafió a hacer un dobladillo. La risa general cuando falló en el primer intento provocó en él algo raro, una sonrisa genuina, desarmada. Camila,
A pesar de resistirse, también sonrió, por impulso, por primera vez. Era extraño para ella ver a aquel hombre tan alejado del glamour de las campañas publicitarias, riendo junto a mujeres que cargaban historias de dolor y superación. Algo en él estaba cambiando. O tal vez era ella quien empezaba a ver más allá de la superficie. Pero no podía negarlo, Rafael la intrigaba. Él, por su parte, comenzaba a cuestionar cosas que antes consideraba innegociables. ¿Por qué una mujer como Camila elegiría vivir con tan poco, entregarse tanto, y aún así parecer más completa que cualquier persona que conocía en el mundo de la alta moda? Se sentía dividido entre el universo que dominaba, controlado, estético, estratégico, y lo que empezaba a descubrir allí, hecho de afecto, verdad y propósito. Y en medio de esa dualidad, crecía algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Camila empezaba a anticipar su llegada con una ansiedad disimulada. Rafael encontraba paz en lugares donde antes solo sentía incomodidad. Había tensión en las miradas, vacilación en los gestos. Un día, al entregar juntos una prenda creada por una de las mujeres, sus dedos se rozaron por un instante. Ninguno dijo nada, pero el contacto quedó grabado. A pesar del magnetismo creciente, también existían barreras invisibles. Camila se protegía. Ya había confiado demasiado en alguien que prometió cuidarla. Rafael cargaba un orgullo profundo, una armadura que no sabía cómo quitarse. Pero ambos empezaban a preguntarse, en silencio, ¿por qué esta persona me afecta tanto? La rutina del refugio comenzaba temprano, y ahora, inesperadamente, incluía a Rafael. Ya no era una visita esporádica, sino una presencia constante, aunque aún discreta. Cuando podía, traía materiales de costura del viejo stock de su empresa. Otras veces, ofrecía transporte para eventos o talleres, siempre con discreción. Poco a poco, se fue convirtiendo en una pieza más del tejido diario de esa casa. Y Camila, aunque renuente, comenzó a aceptar que él formaba parte de aquello, aunque su presencia desordenara silenciosamente su mundo interior. La convivencia entre ellos se intensificó cuando Camila, animada por el progreso de las mujeres en el curso de costura, decidió organizar una pequeña exposición con las piezas creadas por ellas, con el objetivo de recaudar fondos para continuar el proyecto. Necesitaba ayuda con la estructura, la iluminación y contactos para la difusión. Rafael ofreció apoyo logístico, contactos en el sector de la moda e incluso la curaduría del espacio, una galería pequeña pero encantadora que pertenecía a un viejo amigo. Camila dudó. Su instinto de independencia gritaba, pero la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Aceptó, con la condición de que se respetara el anonimato de las acogidas y el carácter no comercial del evento. Rafael no solo aceptó, sino que participó activamente en la preparación, ajustó maniquíes, colgó telas, ayudó con las invitaciones. Y, en la noche de la exposición, permaneció en segundo plano, observando con una sonrisa discreta a las mujeres brillar con sus creaciones. Fue allí donde Camila vio a otro Rafael. No daba discursos, no se promovía, no buscaba reconocimiento. Solo observaba, orgulloso, como si cada prenda confeccionada fuera parte de algo más grande que él mismo. Cuando la última invitada se fue y quedaron solos, Camila agradeció con una sonrisa cansada. Él solo dijo, en voz baja, «Tú hiciste que esto fuera posible». Esa noche marcó un antes y un después. Empezaron a encontrarse fuera del refugio, siempre con pretextos sencillos. Un café rápido para hablar de ideas. Una visita a una feria de telas. Una conversación en el camino de regreso. Camila intentaba mantener las cosas en un plano profesional, pero algo más delicado empezaba a instalarse entre lo no dicho. En una de esas charlas, sentados en la acera frente al refugio tras una tarde intensa organizando talleres, Rafael compartió, sin demasiada elaboración, que había perdido a su madre muy joven y que fue criado por un padre rígido, obsesionado con el estatus. Nunca aprendí a escuchar. Solo a mandar, dijo. Camila lo escuchó en silencio, conmovida por esa vulnerabilidad. No respondió con palabras, sino con un leve toque en el brazo, un gesto de empatía silenciosa. Mientras tanto, los amigos de Rafael empezaron a notar su ausencia en los eventos habituales. Y comentaban, entre risas y bromas, sobre su nuevo interés social.
Por su parte, Camila escuchó de una compañera voluntaria: estás diferente, más liviana. Cuídate de no salir lastimada otra vez. Ella solo sonrió, como quien sabe que la cautela es necesaria, pero que la vida también exige riesgos. El punto culminante de la cercanía entre ellos llegó un sábado nublado. El refugio sufrió una pequeña filtración que inundó parte de la sala de costura. Camila llamó a Rafael con urgencia, no por impulso, sino porque sabía que él vendría. Y vino. Llegó empapado, con herramientas prestadas, y pasó horas a su lado tratando de contener la situación. Rieron, se ensuciaron, pelearon con el balde. Cuando todo terminó, exhaustos, se sentaron en el suelo y guardaron silencio, escuchando la lluvia. Camila, por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro. Él cerró los ojos. No hubo beso, ni palabras. Pero allí, algo quedó sellado. A pesar de todo, sabían que no era simple. Rafael aún pertenecía a un mundo que giraba a otra velocidad. Camila tenía cicatrices que no permitían saltos al vacío. Pero lo que comenzaba entre ellos no era una pasión impetuosa, era algo más raro, el lento descubrimiento de una confianza posible. Sin embargo, en los bastidores de ese crecimiento silencioso, ya germinaban semillas de conflicto. Rafael, encantado con el potencial de las piezas creadas por las mujeres del refugio, tomó notas, sacó fotos, con autorización, y las llevó como inspiración interna. Quería, en parte, rendir homenaje a ese universo. Pero, inmerso en el juego corporativo, empezó a considerar la idea de aprovechar esa estética en una línea conceptual de su marca, algo que aún no había compartido con Camila. Ella, por su parte, preparaba la expansión del proyecto con esperanza. Confiaba, de algún modo, en que Rafael podía ser un socio verdadero, alguien que finalmente comprendiera la diferencia entre ayudar y explotar. Pero la historia de ambos aún estaba lejos de tener un final feliz. El anuncio llegó como un huracán silencioso. Sin aviso, sin consulta, sin contexto. Camila vio la publicación por casualidad, en un perfil de moda en Instagram que seguía por curiosidad profesional. Era un adelanto de la nueva colección de Montalti Couture. El texto exaltaba la inspiración en la fuerza de las mujeres reales, acompañado de fotos artísticas en blanco y negro de modelos usando prendas que, para Camila, eran inmediatamente reconocibles. Eran las creaciones de las acogidas. Las líneas, los cortes, los detalles, todo estaba allí, reinterpretado en telas nobles, con acabados de alta costura. Pero lo más escandaloso no era la apropiación. Era el silencio. Ninguna mención al proyecto. Ningún crédito a las mujeres que habían soñado cada costura. Se quedó congelada. La sangre le hervía, pero su reacción fue fría. Respiró hondo, apagó el celular y caminó hacia la sala de costura. Allí estaban las mujeres, riendo, cortando telas, bordando pequeños sueños. Ninguna de ellas sabía aún. Y tal vez no lo supieran pronto. Pero ella sí sabía. Y eso bastaba para sentir que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Durante horas, Camila luchó consigo misma. Intentó racionalizar. Tal vez era una coincidencia. Tal vez Rafael estaba involucrado superficialmente y ni siquiera lo sabía. Pero, en el fondo, sabía que él lo sabía. Él estuvo allí. Vio nacer cada pieza. Tomó fotos. Apuntó detalles. Escuchó historias. Tocó las telas con respeto. Y aún así, monetizó el dolor ajeno sin permiso. Al final de la tarde, lo llamó. Su voz era controlada, pero tenía un tono duro. Necesito hablar contigo. Ahora. Rafael, sorprendido por la frialdad, respondió que podía verla en el refugio. Ella se negó. Prefiero en otro lugar. Neutro. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta, lejos de los reflectores. Cuando él llegó, supo que algo andaba mal antes incluso de que ella hablara. Camila estaba seria, inmóvil, con la mirada fija en él como si tratara de descifrar algo que dolía. Puso el celular sobre la mesa, mostrando la publicación de la colección. ¿Esto es?, preguntó sin rodeos.
Rafael vaciló un segundo, luego asintió. Fue un homenaje. Pensé que... Pero ella lo interrumpió, con firmeza. Tú pensaste. Tú decidiste. Tú usaste. Sin consultar. Sin reconocer. Eso no es un homenaje, Rafael. Es un robo. El silencio que siguió fue asfixiante. Él intentó explicar. Dijo que la idea era donar parte de las ganancias al refugio. Que no había mala intención. Que quería mostrar al mundo el valor de esas mujeres. Pero Camila no quería excusas. Quería respeto. No entendiste nada, Rafael. Ellas no necesitan que tú muestres su valor. Ellas ya lo tienen. Solo necesitabas escuchar. Y no escuchaste. Él intentó tocarla. Ella se echó hacia atrás. Los ojos llenos de dolor, pero la postura firme. Confié en ti. Contra mi propio instinto. Y tú me demostraste que mi intuición tenía razón. Se levantó, dejó dinero por el café, y se fue. Sin mirar atrás. Rafael se quedó allí, solo, por primera vez sintiendo algo que nunca había sentido con tanta fuerza: culpa. No la culpa estratégica de un error de imagen, sino la culpa visceral de quien hiere a alguien que respeta. Camila no era una pieza en su tablero. Era alguien a quien admiraba. Tal vez más que eso. Y la había herido de la peor manera, instrumentalizando su lucha para autopromoción. En los días siguientes, el refugio no volvió a verlo. Camila mantuvo su rutina con el mismo compromiso de siempre, pero quienes la conocían bien notaron un cambio en su mirada. Estaba más dura. Más contenida. Las mujeres lo notaban, pero no preguntaban. Ella sonreía, pero había cansancio en el fondo del alma. Rafael, por su parte, se vio en el centro de un dilema ético que no podía resolver con un equipo de relaciones públicas. Su equipo celebraba las cifras de la campaña. La colección era un éxito. Pero nada de eso le traía paz. Pasaba las noches revisando antiguos mensajes, recordando la exposición, la costura, la lluvia en el refugio. Y las palabras de Camila: tú no escuchaste. Empezó a preguntarse, ¿desde cuándo había dejado de escuchar a cualquiera? Toda su vida fue entrenado para silenciar emociones y acelerar decisiones. Y ahora, por primera vez, quería parar. Quería entender, pero ya era tarde. Camila, por orgullo y por autoprotección, no buscó a Rafael. Cortó todos los lazos. Canceló cualquier futura colaboración con Montalti Couture. Avisó, con elegancia, que prefería mantener el refugio libre de cualquier exposición mediática. Y volvió a coser, ahora con puntadas más firmes, como quien no solo remienda telas, sino también un nuevo límite. Ambos, en silencio, sangraban lejos el uno del otro. Pero era en ese silencio donde empezaba a germinar algo nuevo, la necesidad de cambio. De arrepentimiento verdadero. Y de redención. Los días pasaron con ese peso invisible que solo quienes han amado y se han decepcionado conocen. Camila volvió a su rutina en el refugio con la misma dedicación de siempre, pero con una nueva rigidez en sus gestos. Cada palabra era medida, cada sonrisa más breve. Intentaba proteger a las mujeres a su alrededor de lo que sentía, como si su dolor no mereciera espacio allí. Pero no podía ocultarlo. Las lágrimas llegaban en silencio, por la noche, cuando se permitía recordar. Recordar el roce fugaz en la sala de costura, las risas contenidas bajo la lluvia, las conversaciones que parecían abrir ventanas en lugares de ella que llevaban años cerrados. Y, sobre todo, recordar la esperanza. Esa esperanza tímida que empezaba a nacer de pensar que quizás existía alguien con quien compartir los pesos del mundo. Pero no. Se había equivocado una vez más. Camila se volcó en el trabajo. Con el proyecto de costura amenazado por la exposición no autorizada, se reunió con otras instituciones para buscar soluciones. Reestructuró el cronograma, creó directrices de protección de imagen para las acogidas e inició una campaña de financiamiento colectivo. Quería que las mujeres tuvieran autonomía para vender sus piezas bajo un sello propio, creado por ellas.
Así nació la primera idea concreta de la marca, Recomienzo, pero en ese momento, era solo un borrador en papel y pura fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, su salud emocional empezó a fluctuar. Crisis de ansiedad, noches sin dormir, una sensación constante de estar vigilada. Revivir la traición removía heridas antiguas. Aunque sabía que Rafael no era su excompañero violento, el dolor de esa violación simbólica, el abuso de confianza, reactivaba memorias que luchaba por mantener dormidas. Y eso la hizo aislarse. Incluso de sus compañeras voluntarias. Del otro lado de la ciudad, Rafael iniciaba un proceso que nunca antes había enfrentado, mirarse a sí mismo con una honestidad brutal. Al principio, intentó justificarse. La colección había generado retorno, la causa fue visibilizada, el dinero podría ayudar. Pero cuanto más repetía esos argumentos, más vacíos le sonaban. Empezó a evitar sus propios espejos. Y entonces, en una reunión con el consejo de la empresa, al escuchar elogios por la sensibilidad social de la nueva colección, su máscara cayó. Interrumpió la reunión y dijo con voz firme: esa colección no es nuestra. Nos apropiamos de algo que no nos pertenecía. Y eso debe repararse. El silencio en la sala fue absoluto. Sus socios intentaron disuadirlo, alegando riesgos para la imagen. Pero Rafael no pedía permiso. Por primera vez, hacía algo no por conveniencia, sino por conciencia. Al día siguiente, publicó una carta abierta en las redes de la empresa, asumiendo públicamente el error. Reconoció el origen de las piezas, pidió disculpas y anunció que todas las ganancias de la colección serían destinadas íntegramente al proyecto original del refugio, y que el nombre de la línea sería retirado del portafolio. Además, comunicó su salida temporal de la dirección creativa de la marca, para reflexionar sobre su papel como empresario y como ser humano. El impacto fue inmediato. Parte de la prensa lo criticó, parte lo elogió. Pero a él no le importaba. Por primera vez, no hacía algo pensando en reputación, sino en reparación. Intentó contactar a Camila, pero no obtuvo respuesta. Y entendió que no era el momento. Que tal vez nunca lo sería. Aún así, continuó con su proceso de transformación. Buscó grupos de apoyo, conversó con otras instituciones de acogida, leyó sobre justicia restaurativa, empezó a visitar refugios sin avisar a nadie. No quería reconocimiento. Quería reaprender a escuchar. Y, poco a poco, empezó a ver el mundo con otros ojos, ojos que no buscaban lucro, sino conexión. Camila se enteró de la carta por la prensa. Leyó cada línea con el corazón apretado. No se conmovió de inmediato. Había demasiado cansancio como para creer en palabras. Pero días después, recibió la confirmación de que los fondos prometidos habían sido efectivamente transferidos al proyecto. Y que Rafael había rechazado cualquier asociación futura con el nombre de la iniciativa. Eso la conmovió. No por el dinero, sino por el gesto. Por la renuncia. Por el coraje de exponerse. Por la coherencia que pocos hombres le habían mostrado a lo largo de la vida. Y, aún así, no lo buscó. No por rabia, sino por respeto a su propio tiempo de sanación. En medio de ese silencio cargado de significados, Camila recibió una llamada inesperada. Una red de tiendas de productos sostenibles se interesó en apoyar la marca Recomienzo. Querían colaborar con microemprendedoras de impacto social. Era la oportunidad de dar forma a aquella idea nacida del dolor. Ella aceptó. Y, en la reunión de formalización de la alianza, al presentar el proyecto, escuchó de la representante de la empresa: supimos de tu trabajo gracias a ese gesto del empresario. ¿Cómo se llamaba? Camila respondió, firme, pero con serenidad: Rafael. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es lo que vamos a construir a partir de aquí. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para volver a escuchar y a hablar. El reencuentro no llegó con palabras ensayadas, ni con disculpas formales. Sucedió como suelen suceder las cosas verdaderas, sin aviso. Camila salía de una charla sobre reinserción económica de mujeres en situación de vulnerabilidad, organizada por una ONG aliada, cuando lo vio al otro lado de la sala. Rafael no estaba en el escenario, ni entre los invitados de honor.
Estaba apoyado discretamente en una de las paredes laterales, atento al discurso de una de las acogidas del refugio. Ella dudó. Pensó en salir por la puerta trasera, fingir que no lo había visto. Pero su cuerpo se quedó inmóvil, como queriendo escuchar lo que su corazón tenía que decir. Él no se acercó de inmediato. Esperó a que la charla terminara, observándola con respeto, casi con reverencia. Cuando finalmente ella lo miró, sus ojos se cruzaron como si revivieran un silencio antiguo. Rafael, con una sonrisa tímida y vulnerable, solo murmuró: «Felicidades. El proyecto es hermoso». Camila asintió, sin sonreír. «Gracias». La respuesta fue breve, pero el tono no era hostil, era cuidadoso. Ambos se quedaron allí, por unos instantes, como quien intenta recordar cómo era estar cerca sin hacerse daño. Él preguntó si podía acompañarla hasta la salida. Ella aceptó, con cierta reticencia. El camino hasta el estacionamiento se recorrió con pasos lentos y conversaciones contenidas. Rafael habló poco. Dijo que había estado siguiendo a distancia el crecimiento de la marca Recomienzo. Que el gesto de ella al seguir adelante lo inspiraba más que cualquier libro de liderazgo. Ella le agradeció con la mirada. Ninguno de los dos sabía qué vendría después. Y ninguno se atrevió a pedir explicaciones. En los días siguientes, él volvió a aparecer. No con la frecuencia invasiva de antes, sino con una presencia distinta, serena, discreta, respetuosa. Llevaba telas donadas por pequeños talleres, intermediaba contactos con cooperativas, ayudaba a establecer alianzas. Siempre en segundo plano. Camila lo observaba. Y, poco a poco, fue permitiendo su cercanía. Un día, una de las acogidas se enfermó gravemente. La situación requería traslado urgente a un hospital en otra ciudad, donde había atención especializada. El equipo del refugio estaba en pánico, sin transporte adecuado. Rafael apareció con el auto, sin que nadie lo llamara, como si el destino le hubiera susurrado al oído. Camila lo miró a los ojos. Él no dijo nada. Solo abrió la puerta. Y condujo toda la madrugada, en silencio, hasta que la mujer recibió atención. En el camino de regreso, con el sol asomando en el horizonte, Camila rompió el silencio. «¿Has cambiado?». Él no respondió de inmediato. Miró la carretera, luego a ella. «No sé si he cambiado. Pero por primera vez, intento ser alguien que no destruye lo que ama». Ella no respondió. Pero ese fue el primer ladrillo real de un puente. A partir de allí, comenzaron a encontrarse con más naturalidad. Tomaban cafés rápidos antes de las reuniones con aliados del proyecto. Compartían planillas, discutían ideas, discrepaban en detalles. Pero había una nueva ligereza en el aire. Camila aún mantenía una barrera, no para herir, sino para proteger lo que había reconstruido en sí misma. Y Rafael lo respetaba. Un día, en una visita a una nueva sede de talleres, Camila tuvo una crisis al ver a una mujer con un historial de violencia muy similar al suyo. Rafael, al verla temblar, no intentó abrazarla. Solo se sentó a su lado y esperó. Cuando ella pudo hablar, dijo simplemente: «No sé si algún día volveré a confiar por completo». Y él respondió: «Tal vez no haga falta eso para seguir. Basta con caminar con cuidado». Ese tipo de entrega silenciosa, sin promesas, sin prisa, era la nueva forma de amar que empezaba a dibujarse entre ellos. Pero el reencuentro aún no era una reconciliación. Camila mantenía una línea tenue entre la aceptación y la resistencia. Tenía miedo. Miedo de que todo fuera solo otra cara del encantamiento. Miedo de que, al confiar, perdiera otra vez lo que tanto le costó reconstruir, a sí misma. Fue entonces cuando la madre de Camila, con quien mantenía una relación frágil y distante, sufrió una fuerte caída en casa. Camila tuvo que ausentarse del refugio por algunos días para cuidarla, ahora parcialmente dependiente. Agotada, rechazó ayuda de todos, incluso de Rafael. Pero, en un gesto que atravesaba las barreras del orgullo, él apareció con medicamentos, comida preparada por él mismo y una carta escrita a mano, sin ninguna expectativa de ser leída. Camila la leyó. Sola. En silencio.
La letra era firme, pero el contenido era puro arrepentimiento y ternura. Rafael hablaba de un amor que no quería invadir, sino acompañar. Que no pedía garantías, solo espacio para existir. Ella lloró. Por el dolor de su madre, por el peso del pasado y por el miedo a ser feliz. Porque sí, ahora lo sabía, tenía miedo a la felicidad. Y a que no durara. Pero, tal vez, estaba lista para arriesgarse. Aunque el camino aún se recorriera con pasos cortos y vigilantes. La confianza, cuando se rompe, no se recompone con palabras. Se reconstruye en el silencio de los gestos, en la repetición de los cuidados, en la paciencia de quien espera sin exigir. Y así fue como Rafael se acercó nuevamente a Camila, no con declaraciones, sino con presencia. Pasaba por el refugio los viernes por la tarde, trayendo telas nuevas de cooperativas que él mismo visitaba. Participaba en las reuniones sin intentar liderar. Se sentaba al fondo en los círculos de conversación para escuchar, como alguien que por fin había aprendido que escuchar puede ser más valioso que hablar. Camila, al principio, lo observaba como quien aún prueba el terreno antes de pisar. Pero, con el tiempo, empezó a relajarse en su presencia. A confiar. A reír. No esa risa tímida de antes, sino una risa completa, que escapaba cuando él bromeaba sobre sus errores de costura o sobre el café que intentaba preparar para el equipo. Los pequeños momentos fueron tejiendo algo más fuerte que cualquier discurso, un vínculo. Poco a poco, Rafael fue echando raíces en su universo. Conocía las historias de las mujeres acogidas, comprendía la lógica silenciosa de sus dolores y conquistas. Se hizo amigo de una de las adolescentes del refugio, ayudándola a estudiar para el ingreso a la universidad. Apoyó la creación de una pequeña tienda física para la marca Recomienzo, alquilando un local en el centro de la ciudad, sin decir que era suyo. Quería que ellas tuvieran autonomía, no dependencia. Camila veía todo. No comentaba mucho, pero lo notaba. Y dentro de ella, algo se iba deshaciendo, la rigidez que venía del dolor, la cautela que venía del miedo, la desconfianza que venía de la memoria. Empezaba a ver a Rafael no como un empresario que falló, sino como un hombre en reconstrucción. Y eso, para ella, valía más que cualquier perfección. Durante una reunión sobre la expansión del proyecto, mientras discutían posibilidades de alianzas con diseñadores independientes, Rafael propuso algo que la sorprendió. ¿Y si las propias mujeres fueran las diseñadoras? No solo las costureras. Camila lo miró, intrigada. ¿Tú crees que están listas para eso? Y él respondió, con firmeza, creo que el mundo es el que tiene que estar listo para lo que ellas pueden crear. Fue la primera vez que ella lo vio creer en ellas con tanta claridad. Y también fue el momento en que comprendió, él ya no estaba allí por ella. Estaba allí por ellas. Por todas. Una tarde de sábado, los dos estaban solos en la nueva tienda, organizando perchas y etiquetas. La luz entraba por las ventanas grandes, iluminando las piezas coloridas con un aire de renacimiento. Camila, cansada, se sentó en el suelo. Rafael se unió a ella. Permanecieron en silencio durante algunos minutos. Y entonces, ella habló. Me heriste. Pero, de todas las personas que me han herido, fuiste el único que volvió, y reconstruyó cada pedazo con sus propias manos. Él no respondió de inmediato. Solo tomó su mano. La apretó con suavidad. Y, por primera vez desde la ruptura, ella no se retiró. Desde entonces, comenzaron a permitirse. Un paseo después del trabajo. Un café en la terraza del refugio. Una noche en la que ella le mostró fotos de su infancia. Un fin de semana en el que él la llevó a conocer el lugar donde creció, y le habló por primera vez del miedo constante a no ser suficiente para su padre. No hubo declaraciones teatrales, ni promesas vacías. Hubo presencia. Coherencia. Amor traducido en acciones. Y entonces, al cierre de una feria de emprendimiento social, donde Recomienzo fue premiada como una de las iniciativas de mayor impacto en el país, Rafael pidió la palabra al final del discurso. Subió al escenario junto a Camila, tomó el micrófono y, con voz firme y emocionada, dijo: Esta mujer me enseñó que amar no es conquistar.
Es cuidar. Es escuchar. Es caminar a la par, incluso cuando el camino es difícil. Camila, si algún día me lo permites, quiero seguir caminando a tu lado. Como hombre. Como compañero. Como alguien que aprendió, contigo, a amar de verdad. El silencio fue absoluto. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Y, sin decir nada, lo abrazó allí mismo, frente a todos. Un abrazo firme. Largo. Un gesto de entrega. Y de recomienzo. La nueva sede de Recomienzo estaba casi lista. Después de meses de esfuerzo conjunto, alianzas conquistadas y noches sin dormir, Camila y Rafael vieron cómo el antiguo galpón abandonado se transformaba en un centro de capacitación, producción y acogida. Allí, mujeres que antes estaban al margen ahora trazaban sus propios caminos. Era más que una marca, era un movimiento. Pero, como toda construcción verdadera, el camino no estaría libre de pruebas. Un gran grupo minorista hizo una propuesta agresiva para adquirir parte de Recomienzo y escalar la producción. La oferta incluía millones, tiendas físicas en grandes centros y un equipo de marketing dedicado. La propuesta sedujo a algunos apoyadores y voluntarios, que veían en la expansión una oportunidad de llegar a más mujeres. Camila se sintió dividida. La idea de escalar el proyecto era tentadora, pero el riesgo era grande. El alma de Recomienzo siempre fue el cuidado artesanal, la autonomía de las mujeres, el respeto por los tiempos de sanación y reinvención. Convertir eso en una línea de producción podría borrar todo lo que habían construido. Rafael, ahora más maduro, esperó que ella tomara la delantera. Pero al ver que la presión la agobiaba, intervino. Convocó una asamblea con todas las acogidas, voluntarias y aliados. Y, con el micrófono en mano, dijo: si vamos a crecer, que sea al ritmo de estas mujeres. Si vamos a conquistar el mundo, que sea sin perder nuestra esencia. Los negocios no valen nada si cuestan la dignidad de quienes los sostienen. Por eso, mi decisión es simple: si aceptamos esta propuesta, yo me retiro. Pero si elegimos seguir fieles a nuestra misión, me quedo. Hasta el final. Camila, con lágrimas en los ojos, caminó hacia él y susurró: gracias. Por no dejarme sola en esto. La propuesta fue rechazada por unanimidad. Y por primera vez, Camila no sintió el peso del liderazgo sobre sus hombros, sintió que había alguien con ella, verdaderamente a su lado. Meses después, el Centro Recomienzo fue inaugurado oficialmente con una ceremonia íntima. No hubo flashes, ni celebridades. Pero estaban allí todas las mujeres que habían comenzado de nuevo. Y también aquellas que aún lo intentaban. Rafael y Camila abrieron el evento juntos, tomados de la mano. La prensa, curiosa, hizo preguntas sobre la relación entre ellos. Camila respondió con serenidad: somos solo dos sobrevivientes que eligieron construir algo juntos. Y entonces, como un suspiro de esperanza, Rafael se arrodilló ante ella. No con un anillo extravagante, sino con un pequeño corazón de tela cosido a mano, hecho por una de las acogidas. ¿Quieres seguir este recomienzo conmigo? Camila sonrió. Ya estamos en él. 3 años después. La tienda Recomienzo se expandió a 6 ciudades de Brasil. Cada unidad está liderada por mujeres que pasaron por el proceso de acogida. Las prendas, vendidas bajo el lema, quien cose, sana, se convirtieron en símbolo de empoderamiento y dignidad. La cooperativa funciona de manera horizontal, y las ganancias se reparten entre las artesanas. Camila ahora coordina una red nacional de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Escribió un libro con relatos de las acogidas y da charlas en universidades y centros comunitarios. Conserva la misma mirada firme y el tono dulce, pero ahora también lleva un brillo de alegría tranquila en los ojos. Rafael volvió a trabajar en la moda, pero con un nuevo propósito. Creó una línea llamada Raíz, enfocada en la producción sostenible, con parte de los ingresos destinados a proyectos sociales. Trabaja a otro ritmo, más presente, más humano. Los domingos, cocina con Camila y recibe en casa a acogidas para compartir almuerzos y círculos de conversación. Viven juntos en una casa restaurada cerca de la primera unidad de Recomienzo.
No tienen hijos biológicos, pero adoptaron muchas historias, muchos nuevos comienzos, y el uno al otro. Camila cose una nueva prenda mientras Rafael lee un manuscrito a su lado, hace anotaciones, y de vez en cuando levanta la mirada solo para verla sonreír. Y en ese silencio compartido, está todo lo que siempre soñaron. Un amor que no salvó, pero sumó. Que no invadió, sino que caminó a la par. Un amor construido con tiempo, respeto y verdad. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, comentar el momento que más tocó tu corazón y contarnos desde dónde nos ves. Y por supuesto, suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.